Cuando fuimos los mejores, los bares no se cerraban, cada noche en firme, a la hora señalada. Cuando fuimos los mejores, las camareras nos mostraban la mejor de sus sonrisas en copas llenas de arrogancia. Cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores. Los talleres de reminiscencia están centrados en el trabajo de los recuerdos, de las imágenes de nuestros residentes para poder favorecer la memoria. Y a veces le pegabas ahí una rodilla y te iba con efecto y decías, joder, cómo que te iba de efecto. No, para que el balón salía porque estaba medio. Y eso hacía, si te daban en la cabeza, los talleres de reminiscencia están dentro del programa de envejecimiento activo de los centros Vallesol. En este caso, el taller de reminiscencia se ha centrado en historias basadas en el fútbol. En ellos hemos podido trabajar historias, imágenes, recuerdos, objetos relacionados con el fútbol y se han relacionado con la historia de vida de cada uno de nuestros residentes a través de las sesiones que hemos realizado semanalmente, en las que hemos realizado juegos, hemos visualizado imágenes, vídeos y hemos completado el libro de historia de vida con fotografías, manuscrito, todos los recuerdos que nos venían a la mente sobre el fútbol y su vida. Sisto, Pablo, Paco Roch, el portero no me acuerdo ahora cómo se llama, por arriba de lo que veo está aquí Roberto Fernández. Madre mía, los talleres en general, los talleres de estimulación, los talleres en concreto de reminiscencia favorecen y ralentizan el deterioro de los residentes. Yo los he visto jugar, que han sido prácticamente de mi época. Bueno, todas estas cosas que se hacen, estas enfermedades y todo, todo es bonito. O sea, y más cuando llegas a un momento y has tenido la suerte de convivir con unas personas varios meses, varios días, automáticamente más la prueba, y tú sabes mucho que he venido aquí, nos hemos saludado enseguida. O sea, quiere decir que se acuerdan de lo que hicimos. Un momento en que una persona tenía mayor deterioro y al ver a algún futbolista, que ellos, claro, lo han tenido en el recuerdo, han podido recordar incluso el nombre o incluso el gesto de admiración o de emoción se ha visto reflejado. O sea, que si aquí ha sido bueno y por esto se va a hacer en toda España, quiere decir que ha sido positivo y espero que en toda España sea tan positivo o más que aquí. Ojalá fuera más, señal de que sería mucho mejor que nosotros. Cosas que ya habías olvidado y todo eso, pues las has recuperado. Es que la convivencia con estas personas, a pesar de algunas que tendrán sus cosas, son fenomenales, o sea, han sido fenomenales, son fenomenales, y yo lo he pasado muy bien con ellos, ¿entiendes? O sea, que quiero decirte que la convivencia con ellos ha sido tan buena que por eso te he dicho que me gustaría volver. Al finalizar las sesiones, hemos completado un libro de historia de vida en el que las familias nos han facilitado las fotografías de las tres etapas, tanto de la infancia, de la juventud como madurez. Y al finalizar cada sesión, los residentes han ido rellenando, relacionado con cada época, fotografía y recuerdo, y los recuerdos que venían sobre el fútbol. Y al finalizar ya de todos esos 3 meses de trabajo hemos podido entregarles a las familias como un bonito recuerdo y ha sido muy emotivo.